Buenas noches, hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a continuar el estudio de la carta a los Romanos. Y el capítulo 1, versículo del 16 al 17, vamos a leer en esta ocasión. Y vamos a seguir hablando. Quizás acá concluimos el primer tema que da apertura a la carta a los Romanos, que es la ley del Evangelio. Son dos versículos que se consideran en el estudio de la carta a los Romanos como medulares, porque amarran la introducción y dan paso al cuerpo, a lo grueso que viene a continuación del versículo 18 que el apóstol va a explicar. Desde el versículo 18 nosotros vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, bueno, sería después de la vigilia, vamos a ver cómo entra ese pecado o cómo recae la culpa del peso del pecado en el ser humano. Entonces hace una introducción el apóstol Pablo, el que hemos venido hablando, donde está presentando el Evangelio, y como repito, el versículo 16 y 17 serán el enlace, eso que une la introducción con el cuerpo del mensaje que va a dar. El mensaje del apóstol Pablo en toda la carta es la ley del Evangelio. No vamos a salirnos de eso, pero empieza el desarrollo de él. Entonces, esto es introducción. Y el versículo 16 y 17 hace una breve descripción como cierre y da su posición él ya como alguien que vive bajo la ley del Evangelio. Ya el apóstol Pablo deja de explicar o de externar un poco acerca de lo que la ley, lo que describe, cómo se vive la fe, esto y lo otro, y ya lo personaliza, ya dice, ahora yo lo vivo. Alguien que vivía bajo la ley de Moisés, alguien riguroso de la ley de Moisés como era Pablo, fiel cumplidor y perseguidor de los que en contra de ella se presentaban, ahora va a poner él en evidencia que él vive bajo la nueva ley, si se puede llamar así, que es en Cristo Jesús, la ley de su Evangelio. Entonces, pero lo va a hacer o lo va a presentar de una manera tan especial y tan drástica, que pone como en contraste en unos versículos tan breves cómo se vivía bajo la ley de Moisés y cómo se vive bajo la ley de Cristo, que es el Evangelio. Entonces leamos por favor los dos versículos de una vez para luego entrar en materia. Dice la palabra del Señor, Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, háblenos al corazón. Que sea su Espíritu Santo el que en esta hora pueda redarguirnos a manera de convencernos de esa vida en el Evangelio, que nos lleve a una decisión de poder disfrutar esa ley. Bendiga a las familias, los hogares acá representados. Pedimos que quite todo estorbo, todo distractor. Yo renuncio al deseo del hombre y de la carne de hablar y le cedo todo el espacio para que sea su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de los grandes problemas que va a tener la iglesia cristiana en su naciente desarrollo es que no terminaban de desligarse de la ley de Moisés. Y todo lo que se presentaba, todo lo que se llevaba al conocimiento del pleno, todo inmediatamente era asociado a la ley de Moisés. Le voy a poner este ejemplo rápido y no es cuestión de que vayamos a criticar o lo diga despectivamente. Pero esto es como que si usted viene de la tradición católica, viene a la iglesia y conoce a Jesucristo, llega el mensaje del Evangelio de Jesús, usted lo acepta y comienza a llevar una vida en Cristo. Entonces inmediatamente usted, su mente comienza a jugar un papel en el que todo lo que se está predicando, todo lo que se está enseñando, usted lo está asociando con su pasado. Usted lo asocia y dice, allá lo hacíamos así, ¿por qué aquí no? Y comienza a ver un como desprendimiento paulatino de lo que antes se hacía. Así era la ley de Moisés en la iglesia naciente. Todos los que estaban llegando tenían arraigada la ley de Moisés. Entonces tenía que haber un cambio, una transición a la ley de Jesucristo, mas no al sistema de obediencia o de aplicación a la ley.
Lo que iba a cambiar en este aspecto, y como le digo, en estos dos versículos el apóstol Pablo lo dice brevemente, es en quien recae la fuerza del por qué hacemos las cosas. Y entonces él va a utilizar un versículo del Antiguo Testamento, del profeta Habacuc, para decir, aquí consiste todo el cambio, en esto está el cambio. En esto recae el cambio de la ley de Moisés a la ley del Evangelio. Y entonces por eso él empieza, y repito, lo personaliza el Evangelio, y dice el versículo 16, porque no dice, me avergüenzo del Evangelio. Ha venido hablando de un estilo de vida. Si usted se recuerda los dos temas anteriores, hemos hablado prácticamente de ese estilo que requiere la vida de acuerdo a la ley del Evangelio. Pero ya el apóstol Pablo, después de que lo ha explicado, ahora viene y dice él, de este estilo de vida que les estoy hablando, que es el Evangelio, dice él, yo me siento orgulloso, dice Pablo. Y empieza esa descripción que le menciono. El apóstol Pablo se siente orgulloso del Evangelio que vive, no solo que predica, que vive. Y el enorgullecerse del Evangelio de Jesucristo implica, obviamente, el compromiso que se ha adquirido con él. Siempre utilizo esta expresión o esta idea con el ánimo de que podamos, de la forma más práctica, entenderlo. Vámonos en escala. El novio con la novia llegan a un lugar y toca presentar a la novia. Y el novio dice, como hablábamos el miércoles, es mi hermana, o es mi prima, o en su defecto dice, es una amiga. Y la muchacha se le queda viendo, ¿cómo digo? Y no la presenta como una novia. Honestamente podemos hablar, y quizás podemos decir por experiencias de juventud, ¿verdad? Sin nada, que si uno no dice o no confiesa, ella es fulana, es mi novia, probablemente es porque le da pena. Y tal vez no porque ya la muchacha no sea simpática. No, simple y sencillamente la relación de noviazgo en algunos casos da pena. ¿Verdad? Cuando molestaba uno al amigo, ¿verdad? ¿Es tu novia? No, ¿te gusta? No. Y esa pena, ¿verdad? Es decir, no lo hace porque le da pena. Estoy poniendo en ese caso. Ahora, llevémoslo a otro nivel. ¿Qué tal la esposa o el esposo negando a la esposa? Y ella es, y usted, hermana, preséntese, ¿usted quién es? Ni la desconoce, ¿verdad? ¿Me explico? Es decir, Pablo dice, yo me siento orgulloso de la ley del Evangelio a la cual hoy sirvo, a la que me he sometido. A mí me gusta ver cuando hay personas que exhiben sus apellidos con orgullo y dicen, yo soy fulano, dice, y se enorgullecen por sus apellidos. Yo digo, qué bueno, ¿verdad? Es un orgullo portar un apellido. A veces uno está en algún lugar y da el nombre y el apellido. Yo tengo, quizás de lo que llevo a dar clases en el seminario, es primera vez que tengo dentro de los grupos de estudiantes una alumna que tiene mi apellido. Cuando yo vi el listado y vi Machado ahí, yo dije yo, qué familia. Nunca había visto un Machado en mi grupo de estudiantes. Y es una señora, y ella ni es ella, sino que es de Machado. Y yo me quedo pensando, me he visto tentado a decirle, ¿y usted por qué es de Machado? ¿Por qué anda mi apellido? La cosa, pero usted se enorgullece, a eso me refiero. Porque hay una ley del Evangelio, dice Pablo, que se les ha enseñado, y de esa ley, dice él, yo me siento orgulloso. Inmediatamente, el contexto del apóstol Pablo no era el mejor. Es decir, no estaba vistiendo la mejor camisa, pues. No vestía el mejor uniforme. Era el momento como para decir que sos el que cristiano. No te creo, no, mira, así matándolos están, mira lo que les está pasando. Y vos decís, sí, dice Pablo, yo de ese evangelio me siento orgulloso. Si no es el que decís que tu líder es el que crucificaron y pasó, sí, Pablo, de ese evangelio es el que yo me siento orgulloso. Del que les están diciendo que él va a regresar del cielo y los va a venir a traer y se los va a llevar. De ese te sentís, sí, Pablo, de ese me siento orgulloso. Pablo, un conocedor y estudioso de la ley, ahora ya no creía solo en lo que estaba escrito, sino que creía en lo que estaba prometido, que solo se cree por la fe. Dice Pablo, de eso me siento orgulloso. De lo que se me ha dicho que voy a recibir.
Ya no era un solo orgullo porque sí. Pablo dice, me siento orgulloso de creer en lo que está aquí, ahora prometido y cumplido en Jesucristo. Eso es lo difícil. Hermano, mire, si a nosotros no nos pasa nada con decir que somos cristianos y aún así lo ocultamos o lo queremos ocultar. Y antes que los mataban, en el caso de la iglesia primitiva. ¿Se imagina cuántos de nosotros, si hoy no tratamos de pasar desapercibidos ahora en ese momento, cómo sería? Casi que no fuéramos cristianos. Ya Pablo dice, yo de ese evangelio me siento orgulloso. Sí, del evangelio que nos tienen esperanza. Del evangelio que nos tienen ese aliento espiritual de saber que un día Cristo va a venir y nos vamos a ir. Sí, de ese me siento orgulloso. Que probablemente a nosotros nos critican, que probablemente nos cuestionan, que tratan de desmotivarnos. Probablemente pasan muchas cosas, pero Pablo dice, pero aún así yo me siento orgulloso, dice ahí, porque no me avergüenzo del evangelio, dice. ¿Por qué? Dice, mire, porque es poder de Dios. No le ponga pausa ni nada, porque inmediatamente dice, para salvación. No para lo demás. Entonces, cuando viene y empieza a describir el evangelio, dice que es poder de Dios, que ya lo habíamos dicho en la introducción, pero ahora ya es contundente y dice es para salvación, no más. Cristo no vino para hacernos ricos, hermano. Cristo no vino para, lo digo con todo respeto, yo no voy a decir que usted no ore por sus peticiones, claro que sí. Pero el evangelio no es para que usted y yo vengamos y recibamos las peticiones que tengamos en nuestros corazones y que Dios nos bendiga y nos ayude en todo. No, 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 no. Él vino para salvación. Todo lo demás viene por añadidura. Pero el poder que el evangelio tiene es para salvación. Si la salvación, si el evangelio yo lo percibo y percibo a Jesucristo como Señor, como Mesías, como el que me gobierna, si yo percibo de esa forma, todo lo demás, hermano, queda en el aire. Muchos de nosotros perdemos la felicidad, el gozo por cosas terrenales. No, dice Pablo. A mí me encanta la segunda carta a Timoteo que Pablo escribe, porque Pablo ya dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y aún así el apóstol Pablo está dando instrucciones hasta el final. Y me encanta porque no está pensando en su entorno, está pensando en que esto ya se va a acabar y yo ya solo estoy esperando que me vengan a llevar, dice Pablo. Porque ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio consiste o está descansado en la salvación que hemos recibido por medio de él. Por medio de la concepción clara de quién es Jesucristo para mí. De quién es el Señor para mi vida. De a quién yo he recibido como Salvador, como Señor de mi vida. De ahí depende todo lo demás. Yo digo, hermano, si uno con una media incomodidadcita hoy en día, las incomodidades ahí ustedes sabrán cuáles pueden ser, ya uno está como que cuestionando si esto es de Dios, si no es de Dios, si vale la pena o no vale la pena, con una media cosita. Ya se pone en tela, ya se pone como en cuestionamiento la vida cristiana por una cosita. Ahora imagínense en las condiciones que está diciendo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Lo está diciendo aún a costa de la misma vida. Hoy recibimos una mala noticia y yo realmente, hermano, me quedé impactado cuando vi la noticia. La muerte de un pastor amigo que conocimos en una iglesia donde trabajamos juntos por mucho tiempo. Calidad de persona. Yo estaba bien. Y yo estábamos ahí compartiendo un ratito con mi mamá y mi esposa. Y mi hermana, le iba a decir. No, mi esposa. Es que estoy con la doctrina de Adán. Estábamos compartiendo un ratito. Y no sé qué me da ver el teléfono y voy viendo que decía que había muerto. ¿Qué? Murió. Pastor. Le digo la muerte. No sabemos, no estaba enfermo porque estaba apareciendo. Yo lo tengo, la iglesia, y lo tengo a él en las redes. Y yo siempre lo veía por ahí. Par de veces nos saludábamos, por la distancia casi no. Y yo siempre, y le dije yo a mi esposa, y yo siempre estuve con aquel deseo de invitarlo. Varias actividades estuve a punto de traerlo. Y ahora digo, qué lástima, no va a poder conocernos, dije, acá. Porque no me recuerdo si una vez creo que vino. Y yo me pongo a pensar, vaya, el que estaba predicando acerca de Jesucristo.
Pues ya lo conoció. Yo creo que usted lo conoce, hermano Jaime. Jaime Álvarez. Jaimito. Murió. Hoy ya está en la presencia de Dios. Ahora yo decía, ¿y ahora? Y me dice mi mamá, qué duro para ustedes los pastores, me dijo. Y yo, ¿por qué, Leo? Tanto que predican de las muertes y de repente les llegan, me dijo. Uy, Dios. No, si uno en la flor está apenas, hermano, expirando los primeros años de vida. Es cierto, así pasa. Ahorita él ya está cara a cara con el Señor. Ya está descansando, como decimos, ya goza de la presencia. Lo que quiera, ya está. Ese es el evangelio. Ahora, claro, está el dolor, está el shock. Vea, uno dice, no puede ser. Sí. Aún contra la misma naturaleza humana, el poder del evangelio va más allá. Es decir, Pablo, yo por eso me siento orgulloso. No, y ya va a ver por qué se lo estoy diciendo, porque como le digo, aquí hace la comparación de las leyes. No, dijo yo, no me avergüenzo del evangelio. Y eso que te tienen todo azotado, y eso que te tienen preso, y eso que te tienen sin comer, y eso que estás pasando a abandono, todo lo que Pablo describe. Pero dice Pablo, pero no me avergüenzo de lo que soy. No me avergüenzo de lo que he creído, no me avergüenzo de lo que he recibido, no me avergüenzo del evangelio, al contrario, porque lo contrario de está diciendo Pablo es, orgulloso me siento de ser un seguidor de Cristo, orgulloso soy. Que a veces no parece humanamente rentable, pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo para lo cual nosotros fuimos llamados. Y dice, mire, porque es poder de Dios para salvación, pero ahí está la condición, mire de esta descripción, a todo aquel que, ¿qué dice ahí? El que cree, no está diciendo ahí el apóstol Pablo, es aquel que hace una oración de fe. La oración de fe es importante y es necesaria, pero si usted no cree en lo que está haciendo, no funciona, hermano. Mire, y ustedes le dicen a veces las personas en el evangelismo, y los mismos hermanos cuando uno las está atendiendo en el evangelismo, mire, y usted hizo la oración. Si hizo la oración, no, es que si ha creído es el asunto. Y el creer no solamente es decir, sí, creo. No. Es la acción que a mí me lleva a un camino que se me está estableciendo. Si yo le digo, hermano, mire, nos vamos a ir por este camino, y usted dice, mire, pero es que yo estoy acostumbrado a irme por aquí. Sí, pero hoy le estoy proponiendo, vámonos por este camino y aquí vamos a seguir recto. Y cuando lleguemos al final del camino, yo lo conduzco a un buen lugar y le voy a dar la recompensa que pues ahí está dada. Nos vamos, usted dice, sí, o usted cree que le estoy mintiendo, no, yo creo que está diciendo la verdad. Nos vamos, no, me voy por el mismo camino. Pero creo que sí está diciendo la verdad. Muchas personas creen que es la verdad la Biblia, pero no la están siguiendo. Muchas personas creen que el evangelio es real, pero no lo están siguiendo. Muchos creen que sí, Dios, que esto y lo otro. Y estamos a días de que la tradición y el mundo entero comiencen a creer en el evangelio que ellos dicen, pero que lo siguen el camino. Esa es la pregunta. Muchos solo se están preparando para esta celebración de estos días. Aquí es cuando aparecen muchos, y no lo digo, bueno, aquí sí, pero no lo digo solo aquí, o sea, en general. Ahí van apareciendo ya, porque es la semana mayor. ¿Cómo que es semana mayor? Este es un camino. Es un camino. No solo es el hecho de que nosotros creamos de que es una celebración, es un camino. Y creer es estar en el camino. Por eso de Jesús les decía, yo soy el camino. Es creer en Él. Ahí es donde viene y se cumple el evangelio. No es en el hecho de decirlo. Pablo dice, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios, dice, para salvación, para todo aquel que cree. Esa es la condición. Y el creer, como repito, no es saber que es una verdad y hasta ahí. No, es saber que es una verdad y caminar en ella. Que eso es lo que hace la diferencia. Porque yo sé que todos decimos, no, yo sé, no, Jesucristo, no, sí, Dios, no, lo que quiera, sí. La pregunta es, ¿pero está en el camino? ¿Pero está caminando en la verdad? Ese es el evangelio de Jesucristo, del cual dice Pablo, yo no me avergüenzo. Sí, tal vez no estoy recibiendo lo que debería recibir, quizás problemas tener. Pablo tenía todos los problemas. Sí, quizás pueden decir, pero y es el hermano, pero y es la hermana, y miren lo que le está pasando.
Pero miren lo que está viviendo. Pero miren cómo le está yendo. Y dice Pablo, sí, pero no me avergüenzo. Porque es poder de Dios. Y ahí viene la clave. Para salvación a todo aquel que cree. No es el hecho de solamente la tierra. Que Dios bendice. No tengo la menor duda. Pero no es así. No está ahí la esencia del evangelio. No es que aquí nosotros nos vengamos a medir de acuerdo a las cosas que tenemos, o las que no tenemos, o las que perdemos, o las que ganamos. No, no, no. La esencia del evangelio es que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, estamos en el camino siempre. Ahí estamos. Señor, yo sé que he creído en un evangelio vivo. Ese es creer. Creer que el camino que se está trazando, ese es el que hay que seguir. Y dice ahí, mire, para todo aquel que cree, dice. Y luego dice, mire, al judío primeramente y también al griego. Ahí son explicaciones más o menos contextuales. El apóstol Pablo está señalando que el evangelio primero le llegó a los judíos. La iglesia al inicio no era gentil, era judía. Todos eran judíos. Por eso es que le digo, tenían el desafío de desprenderse de la ley si todos eran judíos. Ninguno de los que estaban ahí podemos decir era samaritano. No, todos eran judíos. A eso se refiere ahí. Y luego él agrega, y también los griegos. Ahí entramos ya nosotros, los gentiles. Usted tuvo un orden de cómo llegó el evangelio. Pero no se clasifica, no se cierra. Es decir, el evangelio no es exclusivo para ciertas personas, bajo la condición de solo el que él cree, es así. Pero de ahí que es para algunas sociedades y eso, no. Yo recuerdo que hace bastante tiempo hablamos con un hermano que es médico. Y entonces teníamos bastantes actividades y el hermano con todo. Y una vez hablando con él ya en confianza, le digo yo, ¿de dónde nació su deseo de servirle? Y me dice, jamás me imaginé que estuviera aquí. Me dijo. No, me dijo, si yo, mire hermano, yo era de los más soberbios. Y comenzó a contar su testimonio. Que yo me fuera a sentar a escuchar a alguien, no, me dijo. Mi profesión no me lo permití. Cuando llegó Cristo a mi vida me enseñó que no es solo para un cierto grupo de personas, el evangelio es para todos. A eso se refiere esta clasificación. No es solo para un grupo, un sector. Esto se trata del evangelio cuando dice para el judío primeramente y para los griegos también. Hace referencia en que no hay exclusividad. Es para todos el evangelio, siempre y cuando crea en el evangelio, esté en el camino, decida seguir el camino. Esa es la única condición. Ahora, aquí donde entran aquellos grupos, ¿verdad? También de personas con ciertos pensamientos, sí, también para ellos. Es el evangelio, sí, la condición, tiene que creer, tiene que estar en el camino. Y una vez estando en el camino, creyendo en el evangelio, las cosas tienen que ir fluyendo, como la palabra de Dios las enseña. Pero para ellos también es. No se cierran las puertas a las personas que tienen diferentes tipos de pensamiento. No se le dice que no es el evangelio para... ¿Y usted qué piensa? No, mire esto, no, para usted no es. Mire, esa situación de la progresividad, eso hermano, se ha ido fortaleciendo en gran manera. Hay reuniones de jefes de Estado para hablar del aborto, de la homosexualidad, de los matrimonios. Todo eso están creciendo. ¿Y qué se hace con esas personas? Predicarles el evangelio de Jesús. Para ellos es también, para ellos es también. ¿Cuál es la condición? Tienen que creer. ¿Y creer qué significa? Estar en el camino. Y de ese camino no nos podemos avergonzar. Porque no nos está yendo tan bien materialmente hablando, pero es poder de salvación. Hay una gran diferencia. Entonces dice ahí, mire, para el judío primero y también al griego. Versículo 17. Porque, aquí viene el cambio, mire. En el evangelio, es decir, en la ley de Jesucristo, en la ley del evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Ahí está la diferencia. Y viene la otra contraparte. Dice, se revela por fe y para fe, como está escrito. Dice, mire, mas el justo por la fe vivirá. Utiliza Habacuc, porque en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice el profeta, mas el justo por su fe, dice, vivirá. Pablo utiliza el mismo versículo, pero le cambia algo, que hace una gran diferencia. No es lo mismo decir por su fe que por la fe.
Es distinto. No es lo mismo decir por su dinero que por el dinero. Es distinto. Vamos a ir a comer. ¿Y cómo vamos a salir? Con su dinero. Ya sabe quién va a pagar. Mientras que yo le digo, vamos a ir a comer. ¿Y cómo vamos a pagar? Con el dinero. Ahí yo no digo de quién, ¿verdad? Se entiende que va a haber alguien que tiene dinero para pagar. La ley de Moisés recaía todo el peso en uno. Usted tenía que hacer el esfuerzo. Tenía que sacrificar, tenía que abstenerse, usted tenía que hacer un montón de cosas. Usted, por su fuerza, usted era el que hacía en su fuerza, en su humanidad, sus obras, dice. Porque eran nuestras obras, porque así dice la Biblia, vuestras obras de justicia. Vuestras obras, lo que ustedes están haciendo, decía. Era un esfuerzo que cada quien hacía. ¿Ha escuchado la frase que algunos dicen, vea? Aquí estoy perseverando. Y dice, ay, que hay que perseverar. Ok, se entiende que es un esfuerzo personal por alcanzar algo. Aquí estoy perseverando. Cuando usted va a hacer algún trámite, qué sé yo, al hospital, a donde sea, usted se sostiene hasta el final. ¿Se sostiene por qué? Por su necesidad. Porque usted desea permanecer hasta el final, porque es su fuerza. Aquí viene el cambio. La ley del Evangelio ahora ya no radicaba en las obras. Recibirlo, vivirlo, ya no se radicaba en el esfuerzo personal, sino que dice que es por fe, es por creerlo, por recibirlo, por aceptarlo, y es para fe, es para esa vida que ya requiere de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces dice, mas el justo por ¿la fe de quién? De Jesucristo, vivirá, porque ya Jesucristo marcó un camino. Entonces lo que Jesucristo hizo, nosotros solo lo que hacemos es vivirlo en Él. Porque nadie quería venir a abrir un camino tan doloroso como lo abrió Jesucristo. Nadie lo podía hacer. Él abrió el camino. Fue la fe de Jesucristo plasmada en esa obra redentora que ahora nosotros solo la seguimos. Es vivir en la fe de Jesucristo para tener garantizada la fe para la cual hemos sido llamados nosotros. No se puede de otra forma. No se puede que usted diga hacer obras. Me dicen algunos hermanos en las clases, pastor, y si fulanito, aunque esté en tal lugar, pero se porta bien, pero hace esto, y le digo yo, ¿acaso las obras pueden? No pueden. Como frutos dignos de arrepentimiento estamos hablando de otra cosa, pero hay quienes quieren ganar por medio de las obras el favor de Dios. Y no se puede. Hay quienes pretenden que por sus obras van a ser justificados. Si la justicia de Dios dice que se revela por fe y para fe. Y empieza que es por la fe de Jesucristo. Ahí se revela. Usted y yo no hemos sido justificados por nuestras obras, porque nuestras obras nos tenían aislados. Podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Ahí somos revelados como justos. Yo sé que usted ahorita puede hacer un escáner y si quiere puede decir si yo lo mereciera y haga un escáner personal. No, si es que no lo merecemos. No lo merecemos. Yo a veces me hago el análisis y digo, Señor, ¿qué hago yo entonces? No lo merecemos, no son nuestras obras. Si algo bueno hay en nosotros, es porque se vive por la fe que es en Cristo Jesús. Porque por nosotros tiramos todo. Lo que con una mano lo construimos en la fe, con la otra lo derribamos. Yo siempre que cometo las imprudencias con mi carácter, lo que fuera, fíjese que yo siempre después me pongo a pensar y digo, Señor, perdóname, porque soy así. Y ahí sabe que me prueba el Señor, mi debilidad. Cuando yo creo o me quiero creer que no, vea que ahí me recuerda el Señor, ¿te das cuenta lo que sos? ¿Sabe qué denotan esos como relámpagos o como esos destellos? Que estamos dependiendo más de nosotros que de Él. Y el Evangelio dice que es por la fe, es dependencia más de Él. Ninguno de nosotros va a lograr subir, a escalar la vida cristiana por esfuerzos personales. Se hace con la fe puesta en Jesucristo. Es una dependencia de Él. No se puede de otra forma. Y aquí obviamente entran muchos aspectos que con el paso de la carta a los romanos la vamos a ir entendiendo. Pero se lo estoy poniendo como introducción.
Estos dos versículos son medulares para lo que viene después. El evangelio depende de Jesús. Yo siempre les he preguntado a los hermanos y les digo, la salvación, ¿qué cuesta la salvación? ¿Cuál es el precio de la salvación? Y dicen muchos, la salvación es gratis. Dicen, ¿cuál gratis? La compró Jesucristo. Tuvo un precio. Claro que tiene un precio. Y fue Jesucristo el que la compra. Se hace el dueño. Soy yo el autor y consumador de la fe. Es Jesucristo. Por eso se tiene que vivir en Jesucristo. Ahora, que se viva en Jesucristo garantiza para nosotros, ¿sí?, la promesa que está dada de que Él pronto viene por nosotros. No hay de otra. Porque ya no vivimos por nuestra fe, vivimos por la fe que es en Él, el camino que Él marcó. Fíjense que el otro día estábamos en una actividad en el edificio Gamaliel, donde está el seminario. Y entonces llegó el pastor general y todo, y empezaron la celebración. Y dijo el pastor, estamos en un lugar, dijo, donde la fe, dijo, de un hombre pudo echarlo a andar, el edificio. Ahí se me quedó, a mí me marcó esta idea. Quizás humana, pues es terrenal, pero quiero que se lleve la idea. Estábamos parados y estamos trabajando y estamos sirviendo en un lugar que fue la fe de otro. No, eso no se puede, ahí es un hoyo, todas las historias que usted ya sabe de ese edificio Gamaliel. Pero vino uno y tuvo fe, y esa fe accionó y llevó a marcar un camino. Ahí está la fe marcada. A eso me refiero. Ya no trabaja usted ahí, ya no va ahí, ya no frecuenta. Dejó de estar parado físicamente en la fe que este hombre tuvo, que fue nuestro pastor fundador. A eso me refiero. La vida en Cristo no es fuera de Cristo, hermano, es en Él. La ley del evangelio no es como yo digo, es como está establecido. El poder de Dios para salvación es en Jesucristo, no es fuera de Jesucristo. El poder que tiene la salvación y del cual yo me enorgullezco es en Jesucristo, no es en otro lugar. Y no me refiero geográficamente o las cuatro paredes, me refiero en lo que el evangelio dice que tengo que hacer, en lo que la palabra de Dios enseña que debe de vivirse. Por eso, si usted encabeza solo el versículo 18, usted se va a dar cuenta que lo que viene es una completa descripción de lo que produce la vida sin Cristo. Porque dice ahí, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, oiga, con injusticia la verdad. Y ahí comienza una descripción tremenda de lo que es la realidad cuando la persona se rehúsa al evangelio de Jesús. Si es que no existe una fórmula, hermano, mágica que pueda creer alguien que fuera del camino, es decir, fuera del evangelio de Jesucristo, pueda agradar a Dios. No hay forma. Es en Jesucristo. Esa es la ley del evangelio. ¿Ha ido usted a una institución, a una entidad, a una empresa a solicitar algo, pero que lo hagan como usted quiere? Inmediatamente le dicen, vaya, sí, lo que usted necesita es esto, así que tome un número y siéntese, ya lo vamos a llamar. Fíjese que es que yo eso le quería decir, yo no ando tiempo y quisiera ver si me atiende ahorita, para así yo me pudiera hacer mis otras diligencias. Usted puede hacer eso en un lugar. Fíjese que nosotros tenemos a las mascotas en este Hospital Nacional de las Mascotas. Pero es un lío, hermano, ir ahí. Yo solo soy el Uber, pero ayer me tocó a mí entrar de papá. No, hermano, qué lío es. Y necesitamos un favor, que nos, tal vez porque nosotros, mire, que yo soy el pastor y es la pastora, es mi hermana la pastora, ¿verdad? A ver si nos pasan. ¿Qué? Yo solo vi a la señora que se nos cambió. Regresen en 1 hora, ya les vamos a avisar. Nadie, yo gran esperanza. Usted no puede llegar a los lugares a decir que hagan las cosas como usted dice. Vaya, yo voy a creer en Jesucristo, pero yo algo sí les voy a decir. A mí no me vayan a estar diciendo que la Biblia dice porque yo... Ay, entonces, ¿cuál evangelio es? Y está bien, no acepte que nadie, como ser humano, le diga lo que tiene que hacer. Pero la palabra de Dios, hermano, ya es el colmo que digamos, no. A eso no.
Está bien, no acepte una instrucción de algún hermano, alguna hermana, de su servidor, de quien quiera. Está bien, no la acepte. Rehúsese a seguir hombres, conceptos o pensamientos de hombres. Rehúsese, no hay ningún problema. Pero lo que dice la Biblia, hermano, ¿cuál evangelio es? Mire, yo soy de los que para pedir un consejo, buscar un consejo en un pastor, yo créame que lo rebusco, hermano. Y cuando voy, tal vez encuentro un pastor y le hago la pregunta: mire, fíjate que esto está pasando, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja? Mire, yo le voy a decir algo, va a hacer esto y empiezan, y yo oyéndolo. ¿Por qué me lo estará diciendo? Digo, tiene respaldo bíblico. ¿Qué querrá el Señor? Y al final me dicen, así que eso es lo que yo le puedo decir. Gracias, ¿qué va a hacer? Ya voy a ver. Uno lo repiensa. Está bien, va, seamos así. Le digo por experiencia, pues, no le voy a criticar. Seamos así. Pero con la Biblia. Si ahí dice en la Biblia. Si la Biblia es clara como debe de vivir un siervo, una hija o un hijo de Dios, ¿por qué lo vamos a cuestionar? ¿Por qué vamos a cuestionar lo que la palabra de Dios enseña que debe de vivir un cristiano? Y podríamos empezar a hablar de muchas características de los hijos de Dios. Muchas. Y yo solo lo podría llevar a la descripción o a la forma como el mismo Dios describe a Job. Esa es la forma como debería de expresarse Dios de nosotros. ¿Ya consideraste a mi siervo Joshua? Y no hay otro como él. Varón justo, recto. Esa es la... Imagínate las referencias que dé de nosotros. Y que Satanás, porque es una corte celestial esa. Imagínate que pasa la corte celestial y llega y diga: ¿ya consideraste a... Ay, no. ¿Quién es él? Va, mira. Ya me imagino la lista. ¿Cuál es el concepto? Es en base a eso que se vive. Si la Biblia aquí me lo enseña, ¿qué lo voy a estar negando? Sí, rehúsese a las doctrinas de hombres, hermano. Sí, está bueno. Eso lo está diciendo, pero es el hombre. Está bueno, póngale todos los filtros, hermano, no se preocupe. Bien dicen que... No voy a decir el dicho mejor porque es muy fuerte, pero bien dicen que la carne con la carne no, hermano, no. Está bien, sí, no lo reciba, pues. Pero cuando son del Espíritu, usted va a reconocer cuando es la palabra que le está hablando a su vida. Tómelo. Si es la Biblia, Dios por mí bienvenido. Yo siempre le digo, a veces los alumnos tienen alguna de su filosofía y le digo, deme un versículo, le digo. Deme un versículo, le digo. Dice, mire, el otro día yo escuchaba una predicación y el Señor estaba diciendo de que, porque estábamos hablando de un tema que lo empezábamos el otro día, de Judas. Y en tantas hipótesis o tantas teorías yo busqué, y un pastor empezó a predicar y decía que Judas se salvó. No tengo, dijo, la referencia bíblica, sé que no lo puedo comprobar bíblicamente, dijo, pero yo sé que se salvó. Y si no lo puede comprobar bíblicamente, hermano, ¿cuál es el? Y yo digo, ¿qué valor tuvo de decir eso? No, yo no les puedo comprobar que la Biblia lo diga. No se los puedo comprobar porque sí, la Biblia no lo dice, pero yo se los estoy diciendo. Chulada, más o menos todavía. Ese es el aspecto del Evangelio. Es que el Evangelio ya se vive por la fe que es en Jesucristo. Es la fe de Jesucristo, lo que es el camino que Jesucristo trazó. Ese es el Evangelio. Por eso repito todo lo demás. La ley estaba arraigada a ellos y iba a ser un conflicto tremendo. Soltarse de la ley para vivir ahora para la ley de Cristo. Entonces Pablo hace una introducción con una tremenda relato, quizás una tremenda descripción de lo que es el Evangelio de Jesús, para luego, como repito, enmarcar los grandes problemas que tenemos nosotros y la lucha que el pecado sigue representando para nosotros, porque el pecado sigue gobernando, sigue corriendo en el mundo. Sí, sigue haciéndolo. Muchos métodos, muchos medios que utiliza, y está llegando siempre a las puertas, a acecharnos. Eso no va a parar. Y vamos nosotros en cierta medida perdiéndole el temor o acercándonos demasiado, ¿verdad? Sí, puede pasar. Pero la ley del Evangelio es clara. Y cada uno de nosotros debe de entender que se vive conforme a lo que Cristo trazó. Si Cristo le dijo por ejemplo, Pedro,
Orá, orá porque te viene prueba. Si Cristo se lo dijo a Pedro, no crea que eso solo pasó con Pedro, eso siempre sigue sucediendo. Por eso dijo la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa expresión que Cristo tiene, eso es así siempre. Oren para que no entren en tentaciones. Y la tentación no es que entre la lascivia y la concupiscencia. No, las debilidades que nos conducen a vivir lejos de la voluntad de Dios. Es un camino, hermano. El evangelio es un camino, es un estilo. Es algo nuevo para nosotros. Si venimos de diferentes tradiciones, sí, pero es un camino que se debe de marcar. Es una tendencia, es una, qué sé yo, es una, no sé, algo que usted aprende y dice yo lo quiero, y lo aprende y lo absorbe y lo vive. Es como aquella persona que se va para el extranjero y regresa después de tanto tiempo y ya se le traba la lengua para hablar español. ¿Cómo decir ustedes? Y no puede pronunciar una palabra. No sé si me explico, ¿eh? Fuera bueno que nosotros como cristianos así nos afectáramos, ¿verdad?, del evangelio. ¿Y por qué hablas así hoy vos, como que fueras pastor o pastora, o que te crees que sos Jesucristo? No, de tanto leer la Biblia. Ay, hermano, mira, y vos ya no, ¿verdad?, como antes. No, Señor te reprenda. Uy, ¿por qué hablas así? La vida nueva en Cristo. El Señor me ha transformado y quiere transformar tu vida. Y ya que habla distinto, ¿verdad? No, hombre, si antes solo de para allá y para acá, y hoy Dios te ama. Cuídate, hija, Dios te bendiga. Uy, dice, ¿verdad?, cuando saluda a la amiga antes de, va pues, ¿verdad?, y le decía la palabrota hoy, Dios te bendiga, hermana. Ni hermana, y la saluda. Ay, cambió. ¿Qué es eso? Fue adoptando ya el camino le empieza a transformar. Eso es lo lindo del evangelio. Lo comienza a transformar. Nosotros fuimos en una ocasión a una reunión acá y el hermano Miguel estaba y todo, y fuimos. Y las personas ahí que estaban, no era nadie, hermano, que era cristiano ni nada. Personas de lo más. Iba de hablar diciendo y esto y lo otro. La cosa es que terminó y entonces se acercaron a nosotros. Vaya, pastor, mire esto. Y el hermano Miguel y todo. Vaya, está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, pues pasen buenas noches, le digo yo. Vaya, buenas noches. Y el hermano Miguel, vaya, pues Dios les bendiga, hermanos, les dice. Y yo me le quedé viendo, ¿va? Y le digo yo. Y yo me le quedé viendo y él sintió y yo les digo a estos hermanos, y esto donde el diablo, hermano, ya la costumbre, le digo yo, sí, hermanos, le dije, que ya está asociado eso, ¿verdad? Como aquel amigo mío que le estaba contando, ¿verdad?, que estaba ahí, que pasó una muchacha y le dice, hablale, y sale, Dios te bendiga, le va a decir, hermano, la hipótesis, ganar almas fue, pues, literalmente ganar almas querí. Ya cuando es el camino, ¿verdad?, estos hipotes ya se transforman y ya todos lo ven con la Biblia. La doncella le dicen a la sierva, ¿verdad? El camino los empieza a transformar. Ya el camino que Cristo trazó, la vida que Cristo trazó, ya comienza a hacer la diferencia. Esa es una ley del evangelio, hermano. No hay forma. Usted hace dieta, usted se le ven los resultados. Usted no hace dieta, no se ven los resultados. Mire, yo veo que usted en vez de adelgazar va para arriba. No sé qué pasa. Está comiendo de más. Mire, yo me había propuesto, voy a bajarle un poco a la cena, dije yo. Y el otro día el cafecito, como $3 de pan dulce me metí, hermano. No cené, pero con mi pan dulce, venga la. Mire, yo no sé por qué no bajo de peso. Vaya a ver cuánto come. Es que si usted está en el camino, los resultados se van a ver, hermano. Esa es la ley del evangelio. A eso tiene que apuntarle el evangelio en nuestra vida. A que se comience a identificar, comiencen a verse los cambios. La vida es distinta, no puede ser la misma. Por eso dice Pablo, por eso yo no me avergüenzo. Por eso yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dice, para salvación. Y esa esperanza es la que él mismo dice, no avergüenza. Yo los animo, hermano, para que sigamos este estudio y comencemos a ver luego, ya entendiendo la persona de Jesucristo y lo que Él produce a través del evangelio, que comencemos a ver todo lo que Él relaciona con el desprendimiento de lo que éramos, con lo que debemos ser y con lo que nosotros algún día, en esperanza eterna, seremos junto con Él. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra.